Las biomoléculas esenciales nos rodean constantemente, sean los ácidos nucleicos, las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Estos últimos son la principal fuente de energía de las rutas metabólicas de tipo catabólicas, es decir, la degradación de ciertas sustancias para la obtención de energía para poder realizar las funciones vitales básicas. Dentro de los carbohidratos existe un monosacárido, el cual es la principal fuente catabólica de energía. Esa molécula, ese monosacárido, es la glucosa, que erróneamente se conoce como el azúcar, ya que el azúcar no es glucosa. El azúcar es la sacarosa, la combinación de dos monosacáridos, la glucosa y la fructosa. La glucosa es una molécula que pertenece al importante grupo de los carbohidratos, es decir, biomoléculas esenciales para la vida y sus funciones más importantes, junto a otras moléculas como por ejemplo los ácidos nucleicos, las proteínas o los lípidos. La glucosa se puede encontrar al natural en el propio mundo, pero también se organizan entre ellas las moléculas de glucosa para formar congregados moleculares mucho mayores, como por ejemplo el glucógeno y más por encima del glucógeno, el almidón o la celulosa. Aquí podemos observar la estructura y conformación química de la glucosa, donde vemos uno de los isómeros que presenta la glucosa, en este caso el isómero de estrógiro que está ciclado. De aquí vemos la constitución de 6 carbonos, 6 oxígenos y los respectivos hidrógenos. La glucosa también la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico mediante diluciones que se expresan en porcentajes, donde podemos encontrar la glucosa al 33 y al 50% bajo los nombres de glucosmón y glucosemín. Es muy difícil que la unidad vital básica, la célula, pueda ejercer sus principales funciones sin la utilización de energía. ¿Esa energía de dónde viene? Del uso de la glucosa, por lo cual el cuerpo jamás le va a faltar glucosa, pero sí puede mermar los niveles de la misma, lo cual que conlleva a un déficit de glucosa en el organismo. Por eso, la principal indicación de la glucosa en el cuerpo humano es cuando existe una alta carencia de la misma, es decir, en las hipoglucemias. Y también podemos utilizar la glucosa cuando tenemos que darle un aporte extra de glucosa al organismo para la mejor realización de ciertas funciones vitales en el organismo. Y también la podemos encontrar en las preparaciones de las nutriciones parenterales de aquellos pacientes que no pueden comer por vía enteral, y también la podemos utilizar para ciertas correcciones dietéticas, por ejemplo, para dietas de pacientes especiales, como por ejemplo diabéticos, astringentes, blandas o líquidas. Resulta extraño pensar que la glucosa, siendo uno de los bioelementos esenciales, esté contraindicada en ciertas situaciones. Y por desgracia así es. Cuando ya hay niveles de glucosa altos en sangre, como por ejemplo en las hiperglucemias y en los propios pacientes diabéticos, en la diabetes mellitus, la glucosa está totalmente contraindicada. No le aportemos más glucosa al organismo. Y aún así también está contraindicada en otras situaciones, como por ejemplo
en las acidosis metabólicas y respiratorias, así como también en aquellos pacientes que tengan hipocalemias, es decir, que tengan pocos niveles del electrolito potasio. Tampoco debemos de utilizarla cuando hay un tratamiento terapéutico con corticosteroides, ya que los corticosteroides aumentan ya de por sí, de forma natural, los niveles de glucosa en el organismo. No le administremos más todavía. Y por supuesto, de nuevo repetir que hay que tener ciertas precauciones con la glucosa en ciertos pacientes. De nuevo, en aquellos pacientes que sean diabéticos o se sospeche que tengan un debut diabético, así como también en pacientes que presenten edematizaciones. Si tenemos un paciente crítico que, por ejemplo, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico o tiene, por otras afecciones, un aumento de la presión intracraneal, mucho cuidado con la administración de glucosa, ya que estas situaciones ya de por sí suelen requerir unos niveles elevados de glucosa en sangre. El paciente tiene que estar bien hidratado, evidentemente, y por supuesto hay que hacer una monitorización de los electrolitos presentes en la sangre y en el organismo, aparte de controles periódicos de la glucemia basal y capilar, es decir, de la glucosa en sangre. Y también tenemos que tener en cuenta que en algunas situaciones críticas del paciente, como por ejemplo insuficiencias renales, hepáticas, cardíacas, generales, la glucosa puede agravar estas situaciones, por lo cual todo aquel paciente que tenga un pequeño fallo orgánico o alguna insuficiencia orgánica, siempre hay que tener en cuenta los niveles de glucosa más o menos establecidos para evitar un agravio de estas patologías. Y por supuesto tener en cuenta los efectos rebotes de la glucosa, que incluso si ya de por sí el organismo tiene una hiperglucemia, si nosotros le administramos glucosa, podemos derivar en un efecto contrario, es decir, en una hipoglucemia. Mucho cuidado con eso, ya que el organismo, aunque la glucosa esté circulando libremente por la sangre y los tejidos, estos últimos se encargan de captarla y de almacenarla en otras formas moleculares, como por ejemplo en el glucógeno. El mecanismo de acción de la glucosa es tan simple como decir que es el principal combustible del metabolismo orgánico, pero eso sí, de la ruta nutricional catabólica, es decir, la utilización de moléculas complejas para su degradación y la obtención de energía. También tenemos otras rutas metabólicas, en este caso las rutas anabólicas, donde se utilizan materiales sencillos, como por ejemplo el agua, minerales, luz solar, para crear moléculas más complejas, es decir, crear glucosa. ¿Qué conlleva ello? La utilización de energía, para que luego esta glucosa que se ha creado se almacena y se utilizará para una posterior necesidad. Esta ruta metabólica se conoce como el anabolismo y la podemos encontrar, por ejemplo, en los procesos de fotosíntesis vegetal. Pero lo que a nosotros nos concierne es que la glucosa dentro del organismo es el principal combustible, gasolina del cuerpo, de las células, para ejercer la respiración celular, la obtención de energía mediante la degradación del principal combustible, es decir, de la glucosa. La vía de administración más usual de la glucosa de forma sanitaria y farmacéutica, es decir, en el ámbito hospitalario y extrahospitalario, suele ser la vía enteral y la vía parenteral, especialmente de tipo intravenosa y de tipo intramuscular, aunque esta última no está del todo recomendada, ya que suele irritar bastante la zona de inyección local. Y también podemos utilizar la glucosa por otras vías, como por ejemplo la vía rectal en forma de supositorios
la forma de vía de administración nasal mediante inhalaciones y también podemos utilizar la glucosa por la vía intraósea si conseguimos un acceso vascular de tipo intraóseo y disponemos de la glucosa para su administración. La dosificación más cotidiana en los ámbitos hospitalarios y extrahospitalarios de la glucosa suele ser muy variable, ya que tenemos que tener en cuenta ciertas características del paciente, siendo las más importantes la edad, el peso y los dos estados que puede presentar el paciente, tanto el estado clínico de su patología y lo que le sucede, y el estado metabólico, es decir, la situación nutricional que tenga el paciente en ese mismo momento. De ahí que la glucosa suele tener mucha diversidad de dosificación. Por ejemplo, lo más normal es que si tenemos un valor crítico de glucemia basal, especialmente por debajo de 50 o 60, podríamos utilizar una ampolla de glucosmón o glucocemin al 50% en 100 mililitros de suero glucosado al 5%. Le administramos una buena cantidad de glucosa y a su vez un pequeño suero glucosado para ir metiéndole glucosa al paciente poco a poco, sin prisa, como una especie de reserva. Y si por el contrario tenemos ampollas de 33%, podemos utilizar 2 ampollas en 100 mililitros de suero glucosado al 5%. Y estas disoluciones también las podemos utilizar en forma de perfusiones, donde el ritmo aproximado más ensayado es de 4 a 5 miligramos por kilogramo por minuto, pero siempre debemos de abstenernos y consultar la bibliografía existente sobre la medición de glucosa, ya que no queremos que un paciente que tenga unos niveles hipoglucémicos, por una simple ampolla de glucosmón o glucocemin al 33 o 50%, puede derivar en una hiperglucemia y tener que bajar la cantidad de glucosa en sangre, como por ejemplo con insulina. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad que tiene la glucosa con el resto de sustancias y fármacos actuales y existentes, existe mucha información sobre qué fármacos y sustancias se pueden mezclar o no con la glucosa, aunque se prefiere que sea en vía única, ya que la glucosa suele tener, o mejor dicho, suele provocar una irritación de la zona local de inyección, por lo cual siempre se recomienda que sea en solitario. Y por supuesto tiene interacción con otras sustancias. Especialmente tiene antagonismo con la propia insulina, es decir, con la que baja los niveles de azúcar en sangre. Por eso, todo paciente diabético que esté tomando o se esté inyectando insulina, deberemos de tener mucho cuidado si le administramos glucosa, incluso aunque el paciente esté hipoglucémico. No queremos de repente derivarlo a una hiperglucemia. Así como también tiene interacción con los antidiabéticos orales, sean del tipo que sea, biguanida, sulfonilulea, cualquiera. Y la glucosa tiene interacción sinérgica con los corticosteroides, ya que estos aumentan de forma natural los niveles de glucosa en sangre. Al igual que en las contraindicaciones, la glucosa también puede presentar ciertos efectos adversos, los cuales suelen ser mínimos, pero en algunos colectivos de pacientes, como por ejemplo en los diabéticos, estos efectos adversos pueden llegar incluso a ser letales si nos pasamos de dosis o si no advertimos la presencia de los efectos adversos, siendo los más comunes la aparición de hiperglucemia, niveles elevados de glucosa en sangre,
la aparición de cuadros de diabetes mellitus o debut de diabéticos, así como también los propios coma diabéticos, cuando subimos demasiado los niveles de glucosa en sangre y directamente ya hay un stock tremendo en los tejidos, que las células no consiguen ni siquiera utilizar tanta glucosa para ellas mismas. Aún así, también se pueden producir otros efectos adversos, como por ejemplo, alteración de electrolitos, siendo sodio, potasio, calcio, muchísimos más. Y también puede provocar en la zona de inyección local o de administración intravenosa de glucosa, puede aparecer picor, prurito, dolor y la aparición de flebitis, así como también hipervolemias y cuadros de edematizaciones. Y luego, en el embarazo y en la lactancia, la glucosa tiene categoría C, es decir, se puede administrar, pero siempre valorando el beneficio-riesgo, tanto en la gestante como en el lactante, y usualmente suele atravesar la barrera placentaria, pero aún así el riesgo suele ser mínimo, pero deberemos de tenerlo en cuenta. Finalmente, nos queda decir que la glucosa, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas y actuales de reemplazo renal, se ha demostrado que es una sustancia dializable. Se elimina por las técnicas continuas y actuales de reemplazo renal y suele requerir un ajuste de dosis, especialmente si el paciente tiene algún cuadro de insuficiencia orgánica, sea renal, hepática o incluso cardíaca o respiratoria. Tenemos que recordar de nuevo que la glucosa, aun siendo uno de los bioelementos más prioritarios y esenciales del organismo y de la vida en sí, tiene también sus contraindicaciones y sus efectos adversos. Los niveles de glucosa en sangre siempre tenemos que tenerlos entre 100 y 120 o incluso entre 80 y 120 y nunca pasar de ahí ni bajar, ya que tanto la carencia como el exceso de glucosa en sangre pueden resultar fatales, especialmente en aquellos pacientes que ya tengan patologías de tipo endocrinológicas de base, como por ejemplo en la diabetes mellitus o los debut diabéticos.